En uso de la palabra el diputado Maximiliano Ferraro. Muchas gracias, presidenta. Diputados, les pido, por favor, si pueden hacer un poquitito de silencio, así el diputado pueda hablar. Mire, nosotros, por supuesto que pensamos mucho si este era un contexto en términos sociales y políticos para estar debatiendo y dando la posibilidad de declarar la educación como servicio estratégico esencial. Reconozco que lo pensé y lo pensamos mucho, que nos hubiera gustado debatir esto de otra manera, y esto lo sabe el presidente de la Comisión de Educación, el propio presidente de la Cámara, pero decisiones del oficialismo aliados con otros aliados tomaron otro camino. Y digo esto porque lo manifesté en una interrupción a la diputada Osuna, lo ha manifestado el diputado preopinante. El recinto demuestra la hipocresía y el cinismo de horas, de más de 10 horas que hemos escuchado a diputados oficialistas, opositores, pero oficialistas principalmente, tirándonos en la cara de que no estábamos dispuestos a discutir política educativa o a discutir una herramienta que algunos están a favor y otros en contra, pero que tendría que ser un contexto, este recinto, para discutir de otra manera lo que dije unos minutos atrás de una política que tiene que ser central y estratégica, porque en la educación es donde se juega la libertad y se juega la posibilidad de discutir qué tipo de sociedad y qué tipo de desarrollo queremos para adelante. Y yo quiero reforzar la idea de esta propuesta, porque esta propuesta, presidenta, no es un capricho, y la verdad que yo me vengo a hacer cargo de lo que trabajé con los equipos técnicos en Juntos por el Cambio, con el radicalismo, con el PRO, la coalición cívica y el resto de los partidos que integraban ese espacio, que reconozco el trabajo del diputado Finocchiaro, de la diputada Mechet, de la diputada Vidal, pero también otros diputados del PRO, de la diputada Carrizo, de la diputada Tabela, del diputado Cobos, del diputado Barletta, Quetlas, del radicalismo. La posición que trabajamos no ahora en la coalición cívica. Entonces, que no es un capricho y que no venimos de un día para otro los diputados que integramos esta Cámara a proponer, por supuesto, no la solución, porque el debate en materia educativa tiene que ser abordado desde distintas miradas, desde distintas soluciones, pero que no podemos, y no voy a ser reiterativo de las cifras que dieron distintos diputados y diputadas, no podemos obviar, no podemos dejar pasar por delante con 57% de pobreza, último informe de UNICEF, con que una gran cantidad de chicos no entienden lo que leen, donde no terminan a tiempo ni con los saberes necesarios la escuela secundaria, habla, y si se quiere podemos elegir la palabra que querramos, habla del fracaso, de la tragedia y del colapso que ha vivido la educación por responsabilidad de todos nosotros. Por responsabilidad de todos nosotros. Y como le decía, no es esta, si se quiere, la única solución, pero sí es una decisión que viene a poner un parate en algo que lo tenemos que poner. Y que tiene que ver, y lo voy a decir, y estuvo poco presente, en de qué manera resolvemos la tensión de dos derechos que están en pugna acá. Dos derechos que ninguno de ellos es absoluto, pero sí hay un derecho superior, que es el derecho de los niños, niñas
y adolescentes, y que eso a su vez ha incorporado, a partir de la reforma del 94, la jerarquía constitucional de los tratados. Entonces, como le decía, Presidenta, esto intenta resolver esta tensión de dos derechos que están en pugna en nuestro encuadre constitucional y normativo, pero que, la verdad, hay que poder, como le decía, dar una respuesta. Y que el epicentro que hemos tenido y que no lo podemos dejar pasar por alto es el epicentro del colapso educativo. Colapso educativo que vimos, si se quiere, más fuerte en lo que fue la militancia y el cierre de escuelas indiscriminada a lo largo y ancho del país. Y esto hay que ponerlo sobre la mesa. Hay que poder discutirlo. Y que este proyecto no atenta contra el derecho a huelga. Este proyecto resuelve de buena manera lo que es el federalismo de concertación educativa, donde nadie pretende violar las autonomías provinciales y lo que es la transferencia de los servicios educativos, pero sí establece pisos mínimos, presupuestos mínimos, en lo que debemos garantizar que es un derecho esencial y estratégico como la educación. Y como le decía al principio, quizás no es la solución, pero sí es una parte de la solución o de distintas soluciones que de manera integral necesita la educación. ¿Por qué? Porque, como le decía, hay dos derechos en pugna, que ningún derecho es absoluto, pero que hay un derecho superior, que es el derecho superior de los niños y niñas y adolescentes. Y que al calificar a la educación como servicio esencial, estamos tomando una decisión que algunos comparten más, otros, por supuesto, nos están dando contraargumentos en contra, pero que reafirma el papel central que debe tener los alumnos, la educación, en lo que es la construcción de una sociedad mucho más equitativa. Y digo esto porque los niños son sujetos de derechos y merecen un sistema educativo robusto, inclusivo y accesible que hoy les brinde las herramientas necesarias para desarrollarse plenamente y construir positivamente en esta sociedad. ¿Que faltan cosas? Por supuesto. ¿Que hay que discutir en materia de cómo mejoramos la formación inicial y permanente docente? Por supuesto. ¿Que tenemos que discutir el peso de la inversión educativa con respecto a lo que aporta Nación y lo que aportan las provincias? También. ¿Que tenemos que ver de qué manera mejoramos la infraestructura? Por supuesto. Pero que eso no inhabilita a que hoy nosotros podamos estar dando un paso en términos de garantizarle a los chicos que las escuelas estén abiertas sin que eso entre en colisión con el derecho a huelga. Y entonces, Presidente, para ir terminando, creo que vale también responderse qué problemas de la educación intentamos resolver con esta decisión o con esta declaración de la educación como servicio estratégico esencial. El principal, y yo lo voy a defender, por más que estoy dispuesto a dar todos los otros debates que, como bien le decía, que tienen que ver con la formación docente, la inversión educativa, la infraestructura, que discutamos, e invito a esto a todos los diputados y diputadas a que de una buena vez por todas nos animemos a discutir la evaluación integral del sistema educativo para saber a dónde estamos parados y para saber a dónde queremos ir, pero no solamente en el rendimiento de nuestros chicos en la educación obligatoria de la primaria y la secundaria, sino que evaluemos a nuestros docentes en la formación inicial, que evaluemos a los institutos de formación docente, pero que también evaluemos, en el marco de esa concertación federal educativa,
las políticas públicas de educación que se imparten desde la Nación y que llevan adelante cada una de las provincias en el esfuerzo financiero o presupuestario que cada una de ellas hace. ¿De qué manera mejoramos en este sentido el logro de los aprendizajes? ¿De qué manera le devolvemos a la institución educativa el prestigio social que necesita? Y esto, sinceramente, presidente, yo estoy convencido que contribuye a eso, y vuelvo a insistir, sin dejar de reconocer la tensión que hoy estamos enfrentando y cómo lo tenemos que resolver. ¿De qué manera empoderamos a los docentes como garantes de ese cambio? ¿Cómo aseguramos lo que es el cumplimiento del derecho a la educación? Que por supuesto que es un derecho a la educación de docentes bien pagos, pero que a su vez también el epicentro o el lugar central lo acompañan junto a niños, niñas y adolescentes que hoy nos reclaman y que hoy nos exigen que nos hagamos cargo de ese colapso, de ese fracaso, de esa tragedia educativa que venimos teniendo año tras año y que somos responsables unos y otros. Pero que a su vez también pueda establecer lo que es la prioridad. ¿La prioridad en qué, presidente? En la mejora de la calidad, la equidad y la justicia educativa. Mire, todos vamos a coincidir que en los últimos 25 años, si algo logramos o nos pusimos o intentáramos poner de acuerdo, producto del consenso, producto de decisiones políticas, es que en estos últimos 25 años logramos una fuerte inclusión, una fuerte cobertura en lo que es la educación obligatoria en la Argentina. Pero no pudimos, y con esto termino, presidente, construir, recorrer un camino virtuoso que nos permita garantizar día a día la cobertura, la inclusión, pero que eso vaya acompañado con una mejora de la calidad de la educación. Ojalá que parte de esto, que es muy poquito, sirva para ese gran propósito que ojalá de una buena vez por todas en esta Cámara de Diputados demos un debate en serio en materia de educación y de políticas educativas. Nada más, presidente. Muchas gracias, señor diputado Ferraro.